Cada jornada escolar entre cuadernos, risas e inquietudes nos recuerda que enseñar no es solo una tarea técnica, es un acto profundamente humano. Y sin embargo, en medio de tantos discursos sobre innovación, calidad, evaluación, sigue pendiente una pregunta esencial. ¿Qué hace realmente a un maestro excelente? No hablo de un maestro perfecto, sino de ese docente que logra que sus alumnos aprendan, piensen, se emocionen y se sientan acompañados. Ese que, aunque no siempre tiene los recursos, transforma realidades con su presencia, su palabra y su ejemplo. Esa pregunta la han intentado responder economistas, pedagogos y organismos internacionales durante décadas. Entre ellos, Eric Hanushek, investigador de la Universidad de Stanford, ha demostrado con evidencia que un buen maestro puede marcar la diferencia en la vida de un estudiante más que cualquier otro factor escolar. Según sus estudios, un solo año con un docente de alto desempeño puede elevar los resultados de aprendizaje de un alumno a nivel de 3 años adicionales de escolaridad. Y si un niño tiene esa oportunidad 2 veces seguidas, su desarrollo cognitivo y emocional se multiplica exponencialmente. Pero Hanushek también advierte algo: la calidad docente no surge del sacrificio individual, sino de sistemas educativos que acompañan, reconocen y confían en sus maestros. Ahí entra el trabajo de Barbara Bruns y Javier Luque, quien en su obra Profesores Excelentes, actualizada por el Banco Mundial en 2024, ponen el dedo en la llaga. América Latina tiene grandes docentes, pero los sistemas no siempre los dejan brillar. Según este informe, más del 60% de los docentes latinoamericanos trabajan con sobrecarga administrativa, materiales insuficientes y escasas oportunidades de desarrollo profesional real. En México, según datos del INE y la SEP 2025, los maestros dedicamos en promedio solo 16% de nuestra jornada laboral a planear o reflexionar sobre nuestra práctica, porque el resto del tiempo lo absorbemos en trámites, reportes, evaluaciones y tareas burocráticas. Wendy Cobb, fundadora de Teach for All, insiste en que los grandes maestros no son producto del azar, sino del compromiso, la formación y la confianza que la sociedad deposita en ellos. Y esa confianza, en muchos países de nuestra región, se ha ido desgastando. Durante años se ha hablado de evaluación docente, pero poco de apoyo emocional, acompañamiento pedagógico y liderazgo escolar compartido. En cambio, en países como Finlandia, Singapur o Corea del Sur, que suelen citarse como ejemplos, el eje central de su éxito no está en la competencia, sino en la colaboración. Los docentes trabajan en equipos, investigan juntos y comparten prácticas efectivas. En América Latina, el salario de un maestro de primaria sigue representando solo entre el 60 y 70% del ingreso promedio de un profesional universitario, según el informe Education at a Glance 2024 de la OCDE. En México, un maestro que inicia su carrera gana alrededor de 12,000 pesos mensuales, mientras que un profesionista con formación equivalente ronda los 20,000 o 25,000. La diferencia es clara, y el mensaje social también. La docencia no se remunera como una profesión estratégica, cuando en realidad debería serlo. El Banco Mundial estimó en 2024 que si América Latina aumentara en solo 1% del PIB su inversión en desarrollo profesional docente, los resultados de aprendizaje podrían mejorar hasta un 20% en una década. Ese dato lo dice todo. Invertir en maestros es la política educativa más inteligente. Pero hablemos de algo más profundo. ¿Qué es la excelencia docente? Desde adentro, desde nuestra mirada. No se trata de dominar todas las estrategias pedagógicas ni de aplicar el plan al pie de la letra. Se trata de tener una mirada humana, crítica y reflexiva. De creer que cada alumno tiene potencial incluso cuando sus contextos parecen decir lo contrario. En mis años de docencia, he aprendido que un maestro excelente no es el que más enseña, sino el que mejor escucha, el que se detiene a mirar qué siente su grupo, qué los motiva, qué los asusta, qué los desconecta. Porque el aprendizaje real ocurre cuando el alumno siente que pertenece. Hablemos también del placer por aprender, un tema que cada vez preocupa más. Según el Informe Mundial de Educación 2024 de la UNESCO, el tiempo dedicado a la lectura recreativa ha caído drásticamente.
Solo el 27% de los alumnos de primaria en América Latina lee por gusto, y en México, menos del 40% de los docentes afirma tener tiempo para leer fuera del trabajo. Esto no es una simple estadística, es un síntoma cultural. El pensamiento crítico se debilita cuando desaparece el gusto por leer, por pensar, por imaginar. Por eso cuando hablamos de formar estudiantes autónomos y metacognitivos, debemos recordar que no se puede enseñar autonomía si el sistema no nos permite ser autónomos como docentes. La metacognición no nace de llenar formatos, sino de enseñar con libertad y con sentido. Cuando hablo de metacognición, me refiero a la capacidad de un alumno para evaluar cuánto entiende, planear cómo abordar una tarea, monitorear su propio progreso y corregir su estrategia si hace falta. Esa autorregulación es la base de la autonomía cognitiva. No es saber muchas respuestas, es saber cómo pensar para resolver preguntas nuevas. Las investigaciones muestran que la metacognición mejora aprendizaje, transferencia y resultados académicos cuando se enseña explícitamente. La buena noticia: las intervenciones estructuradas de metacognición funcionan. Programas de enseñanza de estrategias metacognitivas muestran efectos positivos en rendimientos y en la habilidad de autorregular tareas complejas. Pero la mala noticia, y aquí está la tensión con la ideología, es que la mayoría de los alumnos no llegan a la escuela con esa práctica explícita de autorreflexión cognitiva. Tampoco la desarrollan por sí sola. Requiere enseñanza sistemática, tiempo y modelado por parte del docente. Estudios experimentales y metaanálisis reportan mejoras significativas cuando se insertan microrutinas metacognitivas, diarios, preguntas guiadas, evaluar el propio trabajo dentro del currículum. Los efectos son más fuertes en entornos donde hay formación docente continua. Intervenciones en contextos con estrés académico elevado han mostrado que la metacognición puede ayudar incluso a estudiantes en riesgo, pero solo si la intervención es sostenida y acompañada de apoyo socioemocional. ¿Es realista esperar que los docentes, en las condiciones actuales, formen a la mayoría de sus grupos en metacognición y autonomía? Enseñar metacognición no es un truco de una clase. Exige modelado, evaluación formativa y retroalimentación individualizada. La investigación muestra que cuando faltan horas de planificación, tutoría y desarrollo profesional, las prácticas metacognitivas aparecen de forma esporádica y poco efectivas. Muchos docentes tienen la voluntad, pero carecen del espacio real en la jornada para implementar rutinas sistemáticas. La ideología pedagógica, querer aulas críticas, choca con la realidad administrativa. En aulas donde hay inseguridad, pobreza o fatiga digital, pedir a los alumnos que se autorregulen sin acompañamiento es pedirles más de lo que pueden dar. La autonomía cognitiva requiere además seguridad emocional y oportunidades repetidas de practicar. Sí se puede desarrollar metacognición y autonomía, pero no es automático ni rápido. Exige inversión, desarrollo profesional docente, tiempo en la jornada escolar y diseño curricular coherente. Sin esos apoyos, la ideología se queda en buena intención. En los últimos años han surgido informes que muestran una caída importante en la lectura por placer entre niños, adolescentes y adultos. La magnitud y las implicaciones son alarmantes. PISA ha documentado que leer por disfrute está asociado a mejores resultados de lectura. Sin embargo, las encuestas muestran descensos en el disfrute lector entre generaciones, anteriores y actuales en muchos sistemas. Leer por placer no es un extra, es un predictor de rendimiento. Solo alrededor del 34 o 35% de niñas y jóvenes de 5 a 18 años dicen disfrutar la lectura en su tiempo libre, la cifra más baja en casi 2 décadas. Solo cerca del 20% leen diariamente en su tiempo libre según encuestas recientes. Esto representa caídas sensibles, año sobre año, y evidencia una tendencia sostenida. Investigaciones recientes encontraron que la lectura diaria por placer en Estados Unidos cayó más del 40% en 20 años. En 2023, solo 16% de adultos reportaron leer por placer un día promedio frente al 28% en 2003. Las caídas son más pronunciadas en grupos de menor ingreso, población rural y entre ciertos grupos raciales. ¿Por qué ha caído el ocio lector? Múltiples estudios vinculan el tiempo en pantallas con menor tiempo de lectura de libros. El tiempo libre compite con videojuegos, streaming y redes. Lectura fragmentada,
microlectura, feeds, reemplaza la lectura profunda, aunque hay comunidades digitales lectoras. BookTok. El fenómeno masivo es la lectura superficial. La caída es más fuerte en segmentos con menor capital cultural y económico, lo que convierte el ocio lector en una cuestión de justicia social. Leer por placer desarrolla vocabulario, imaginación y capacidad para sostener atención en textos complejos, habilidades directamente relacionadas con el pensamiento crítico. Cuando los alumnos abandonan la lectura recreativa, pierden práctica en pensamiento narrativo, esencial para entender perspectivas múltiples. Esto dificulta la empatía y la habilidad de evaluar argumentos complejos. Se reduce el tiempo subjetivo dedicado a la reflexión profunda, la base para la metacognición, porque la multitarea digital fragmenta la atención. ¿Y los docentes? ¿Leen menos también? Las encuestas sobre hábitos lectores de docentes son más escasas y variables por país, pero los estudios que existen muestran dos tendencias. Muchos docentes leen por motivos profesionales, pero reducen la lectura por placer, por falta de tiempo y fatiga laboral. En contextos con mejores condiciones de trabajo, los docentes mantienen hábitos lectores, que funcionan como modelo para el alumnado. En síntesis, la disminución del ocio lector afecta también al profesorado, lo que reduce modelos vivos de lectura en el aula. Wendy Kopp dice que la grandeza de un sistema educativo se mide por la confianza que deposita en sus maestros. Y añadiría algo más, también se mide por la esperanza que los maestros seguimos sosteniendo cuando todo parece ir en contra. Vivimos una época de crisis de valores, de desigualdades crecientes y de una ciudadanía que aún se está formando. La escuela ya no puede centrarse solo en enseñar lo básico, matemáticas, lectura, escritura. Hoy tenemos la responsabilidad de formar ciudadanos capaces de vivir en un mundo diverso, solidario e intercultural. Esto significa enseñar a convivir, a dialogar, a respetar, a cuidar el planeta. Y ahí es donde nuestra profesión se redefine. El docente deja de ser un mero transmisor de conocimientos, como en el siglo XIX, para convertirse en un agente social activo. Un maestro que no solo enseña dentro de la escuela, sino que participa en la cultura de su comunidad, que entiende lo que pasa fuera para poder interpretar lo que ocurre dentro. Si no comprendemos la realidad que viven nuestros alumnos, la pobreza, la violencia, el abandono o el exceso de tecnología, no podremos educar para una mejor ciudadanía. Ahora bien, otro cambio profundo que enfrentamos es el de la tecnología y el aprendizaje expandido. Hoy nuestros alumnos aprenden en todas partes, en YouTube, en TikTok, en videojuegos, en redes sociales. Ya no somos su única fuente de conocimiento, y eso, lejos de ser una amenaza, debe impulsarnos a repensar nuestra tarea. No podemos ser tecnofóbicos, debemos trabajar con la ecología del aprendizaje, entendiendo que la educación sucede en cualquier lugar y en cualquier momento. Uno de los mayores retos sigue siendo romper el aislamiento docente. Durante años el magisterio ha vivido atrapado en una cultura individualista, el déjenme solo, el yo en mi aula. Pero hoy, más que nunca, necesitamos trabajar en colaboración, aprender juntos, compartir estrategias, apoyarnos mutuamente. No se trata solo de sobrevivir al desencanto, sino de recuperar la esperanza a través del trabajo colectivo. Las culturas negativas como la fragmentación o los pequeños grupos enfrentados deben dar paso a una cultura de colaboración, lo que algunos teóricos llaman el mosaico móvil, una estructura flexible, comunicativa y solidaria. Y aquí viene otro desafío que duele: el negacionismo educativo y el desprestigio social de la profesión. Durante años los discursos mediáticos han sembrado la idea de que los maestros somos responsables de todos los males del sistema educativo. Pero la realidad es más compleja. Los docentes no elegimos la pobreza, la desigualdad ni la falta de inversión en infraestructura. Lo que sí hacemos cada día es sostener la esperanza dentro de las aulas. Wendy Kopp lo dijo con claridad: el cambio educativo profundo ocurre cuando los docentes creen en el potencial de sus estudiantes, incluso cuando el sistema no lo hace. Y eso hacemos: enseñamos aun cuando los recursos no alcanzan, acompañamos aun cuando la sociedad parece haber perdido la fe en la escuela. Por eso necesitamos un rearme moral, intelectual y profesional. Rearmarnos no para resistir desde la queja, sino para recuperar el control sobre nuestro trabajo, para fortalecer nuestra identidad profesional,
para recordar que somos parte de una historia más grande que nosotros mismos. Nuestra realidad profesional no es fija, se reconstruye constantemente al integrar 3 dimensiones: el conocimiento, el compromiso y el contexto. Ser docentes es sentir, pensar y actuar con propósito moral. El compromiso ético y social es el corazón de la docencia. No es un accesorio, sino el fundamento del sentir docente. Significa tener una identidad con fines morales, encontrar sentido en lo que hacemos y para qué lo hacemos. Un profesor sin compromiso puede instruir, pero solo un educador con conciencia transforma. Comprometerse es sentir que nuestro trabajo tiene una causa: mejorar la realidad. Educar es una forma de militancia pedagógica, un compromiso constante con los demás, con nuestros alumnos, con los colegas y con la comunidad. No enseñamos por inercia, lo hacemos porque creemos que la educación puede cambiar destinos, y ese compromiso no puede ser solo técnico, debe tener una visión ética y política, porque la ética no se enseña repitiendo lecciones de moral, sino viviendo con conciencia de que somos parte de una sociedad, de una especie y de una historia común. Nuestra tarea implica formar seres humanos con sentido de justicia, diversidad y crítica, dentro de una auténtica formación humana integral. El segundo eje de esta transformación es el pensar, la reflexión profesional. No basta con sentir, hay que pensar críticamente. El conocimiento docente debe ser reflexivo, no mecánico. Debemos preguntarnos constantemente qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo podemos hacerlo mejor. Un maestro sin reflexión corre el riesgo de ser un mero reproductor de esquemas antiguos. La reflexión nos permite ejercer la autonomía de juicio, romper con prácticas obsoletas, superar la inercia y desarrollar una práctica profesional reflexiva. Nuestra formación, tanto inicial como continua, debe ayudarnos a pensar teóricamente, a analizar críticamente y a renovar nuestras convicciones. El tercer eje es el actuar, la innovación y acción en el contexto, porque nada sirve sentir y pensar si no actuamos en consecuencia. El docente del siglo XXI debe ser un agente activo en su entorno, comprometido con su comunidad y con las transformaciones sociales. Innovar no es cambiar metodologías por moda, es construir un proyecto educativo con sentido social, ético y político. Es preguntarnos no solo cómo enseñamos, sino por qué, para quién y con qué propósito. La innovación educativa debe ir de la mano de la investigación y la colaboración. Necesitamos ser investigadores de nuestra propia práctica, generar conocimiento pedagógico, compartir experiencias, aprender unos de otros, porque la innovación no nace del aislamiento, sino de la práctica colectiva. Nuestra tarea es adaptarnos sin perder el alma, mantener viva la esencia humanista de la educación mientras nos movemos hacia el futuro. En suma, enseñar hoy es un acto profundamente ético, reflexivo y transformador. Es sentir el compromiso, pensar críticamente y actuar con propósito. Es reconocernos como comunidad docente capaz de resistir el desencanto, de renovar la esperanza y de creer otra vez en el poder de la educación. Por eso, cuando escucho el término maestro excelente, pienso en ti, en mí, en todos los que seguimos firmes frente al pizarrón, con el corazón lleno de esperanza y el alma cansada, pero entera. Porque la excelencia no está en las cifras ni en los reconocimientos, sino en esa decisión diaria de seguir enseñando con amor, con ética y con fe en nuestros alumnos. Y sí, necesitamos mejores salarios, menos burocracia y más apoyo, pero también necesitamos reconciliarnos con la grandeza de nuestra labor, con el orgullo de ser maestros, con la certeza de que educar sigue siendo el camino más poderoso para transformar el mundo. Así que hoy quiero cerrar con un mensaje para todos mis colegas. Sigamos enseñando, aunque a veces duela. Sigamos creyendo, aunque a veces parece que pocos creen en nosotros. Sigamos cultivando en nuestros alumnos la curiosidad, el respeto y la empatía. Maestro, maestra, que escuchas estas palabras, no olvides que tu trabajo deja huellas que tal vez nunca veas, pero que permanecerán en cada alumno, en cada comunidad, en cada generación. Sigamos enseñando con dignidad, con alegría y con convicción, porque ser maestro no es solo un empleo, es una forma de resistir, de inspirar y de creer, incluso cuando el mundo parece olvidar lo esencial. Porque ser maestro
es transformar el mundo una clase a la vez.